6:38 minutos, disculpen un poco la demora, debimos haber comenzado a las 6:30, pero gracias por estar con nosotros. Un gusto, les presento a mis invitados. César Villalona está con nosotros. César, muchas gracias por acompañarnos aquí en la entrevista de Hechos. Buenos días, un gusto estar aquí, un saludo a Lemus. Rafael Lemus, gracias Rafael también por estar con nosotros, un gusto estar con ustedes, dos economistas de nuestro país, de alguna manera asesores también de sus partidos políticos en materia económica. Vamos a hablar, Rafael, bienvenido. No, gracias, igual, bienvenido y buenos días también a César. Vamos a hablar de las reformas al sistema de pensiones, pero dos aspectos elementales. Ayer la Corte Suprema de Justicia, si mal no recuerdo fue ayer, la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente una petición de unos ciudadanos que habían solicitado que se declarara inconstitucional de alguna manera. Entiendo que es el fideicomiso, ¿no? O el sistema de pensiones como tal, Rafael. No, entiendo que era la reforma del 96. La reforma del 96 y la Corte Suprema de Justicia dijo que es improcedente. Además, vamos a hablar sobre el foro, este foro que se realizó ayer, si mal no recuerdo, o el lunes, y que aparentemente era un foro donde tenían que estar representados todos los sectores y que iba a generar insumos para que posiblemente en la plenaria de este jueves, el día de mañana, se aprobara las reformas al sistema de pensiones, pero todo parece indicar que los votos todavía no están. Por lo menos escuchas tú al partido Gana y al partido, principalmente al partido Gana, digo, no he escuchado la posición del PCN, han dicho que no. Bueno, comencemos. A ver, tú fuiste al foro supongo. Sí. ¿Cómo te pareció el desarrollo del mismo y qué insumos se pueden obtener o se obtuvieron de este foro? A ver, lo primero es que el foro contó con la participación de una buena parte de los actores, no obstante quedaron algunos que no tuvieron espacio, como es el caso de Funde, el caso de Fundaungo y otros por ahí. Pero de ahí la posición del resto, creo que hubieron algunos elementos que ya van como marcando la pauta en términos de coincidencias. Y una de esas coincidencias es que todos reconocían de que esta reforma tiene muy poco de reforma de pensiones y esencialmente es una reforma fiscal. Incluso el mismo gobierno pues señaló eso con su análisis, ¿verdad? Todos los efectos es una reforma fiscal. Todos los efectos son sobre el fisco, no son sobre los cotizantes ni los beneficiarios. Por ejemplo, el gobierno habla de que te reduce la deuda, habla de que los flujos de pago van a ser menores, etc. Entonces, en ese sentido, de hecho, el estudio diagnóstico del gobierno que tiene, que lo ha construido entre técnicos del Banco Central, Super del Sistema y Super de Pensiones, y Hacienda, esa gente te determina de manera clara de que los efectos son sobre la deuda, son sobre el costo total, es un trueque entre hoy borro deuda, pero después más adelante asumo los compromisos de pago de pensiones, por lo tanto me salta de nuevo la deuda, ese tipo de efectos de que hoy la deuda está con título SID, al hacer la reforma se borra, pero los efectos son fiscales, porque las obligaciones con los cotizantes son pago de pensiones, eso no se borra, eso es real. Sí, claro. Y entonces estás hablando al final sobre el financiamiento y no sobre los temas de cotización. ¿Sobre el financiamiento del país? No, es que el tema es el siguiente. Las obligaciones de pensiones de los institutos viejos del IS e INPEP están cargadas al fisco desde el pasado. Y eso creó un hoyo por las tasas de aporte y las tasas de beneficio. Eran pocas cotizaciones en relación a los beneficios. Y eso te creó un hoyo individual por cada cotizante y por todos. Y ahí hay, digamos, desde el 96 que se hizo esa reforma, habían más de 7.000 millones de dólares de hoyo si le tenías la tasa de descuento de 6%, pero si hacías tasa de descuento de 3, te salían más de 11.000 millones. Entonces ya el sistema partía con ese hoyo. En el camino se hicieron otras cosas y eso creció a cerca de 21.000 millones de dólares. Eso es obligación del gobierno. Entonces, ¿cómo pagar eso? Esa ha sido la dificultad de esa transición. Porque esto solo tiene tres formas de pagarse. Una es con más impuestos, como lo hizo Uruguay. Otra es ajustarlo, esos gastos, reconocerlos como parte de los gastos del gobierno de pensiones y cubrirlo dentro como un gasto más y entonces lo cubrís con toda la masa de ingresos. Y la tercera manera, que es la manera más fácil políticamente, es hacerlo con deuda. Los gobiernos del pasado y este gobierno han asumido la opción más fácil, que es tomar deuda.
El problema de esto, ¿cuál es? Es que si tú tomas deuda, ya vas con dos mochilas. El gasto de pensiones y los intereses de la deuda. Entonces en el camino eso te va a ir creciendo. Y el otro tema es que el gobierno hoy hace una variante y dice, ok, ya le debemos en títulos al fondo nuevo que administran las AFP cerca de 5.000 millones de dólares, que son estos títulos SID, que es todo el problema de la corte de la tasa. Y él dice, bueno, la reforma en qué va a consistir, en que ahora estos títulos me los llevo al Estado por medio de este instituto y después se los paso al fideicomiso, y entonces el que lo emitió está obligado a pagarle el gobierno. Pero al llevarme los títulos a un fondo común, no puede ser que el mismo que los emite, que es su pasivo, también lo va a tener correcto, activo. Rafael, entonces tu conclusión en esta primera intervención es que es un problema fiscal, según tú. Sí, es un problema, esencialmente es un análisis para resolver un problema fiscal, sí, es esto, en y el, no en y el no fondo, en el fondo beneficiar. Y de hecho la reforma Ajá. de la parte sustantiva del gobierno es llevarse estos títulos y no pagarlos, vale, ni los intereses ni el capital. César, escucho tu opinión. Bueno, yo creo que esa es una opinión de un sector. En ese foro estuvo Compa con otra posición, estuvo Angojo con otra posición. La posición del gobierno es otra, la posición de sindicatos. Hay opiniones distintas. Se está vendiendo la idea de que la reforma es fiscal. Tiene un aspecto financiero, obviamente, porque el gobierno está bastante endeudado. No son 5.000 millones, son 3.600, lo del fideicomiso, porque los otros son deuda de instituciones públicas, como digamos la CEL, la GEO, que han recibido préstamos, pero eso es otra cosa, no tiene que ver con este tema. El fideicomiso son 3.600 millones, lo que le debe el gobierno a las AFP, que ha echado mano para pagar pensión desde el año 2006, cuando se aprobó. Entonces toca un aspecto financiero, porque esto le ha generado una deuda al gobierno y un pago anual de amortización e intereses que supera el presupuesto de 4 ministerios, juntos, del Ministerio de Medio Ambiente, del Trabajo, de Agricultura, etcétera. Bien, ahí hay un problema, esa deuda es creciente. Pero también tiene otros aspectos que no tienen que ver con eso. Por ejemplo, la propia creación de un sistema solidario no es un asunto financiero, porque el fondo público va a ser solidario, es un cambio de naturaleza. Segundo, se baja la comisión de las AFP. Las AFP hoy se quedan con el 17% de las cotizaciones. En el fondo que van a manejar ellas, van a cobrar 14.6, y en el fondo público que ellas van a administrar van a cobrar 7.6. Se elimina el pago de los seguros privados en la gente que va a cotizar en el fondo público. Las empresas de seguro pierden clientes. Y también la reforma incluye que 200.000 personas que hoy están fuera del sistema van a ser incorporadas porque se le está descontando de su salario para el Seguro Social, pero no para las AFP. Claro, César, se dice que es un problema fiscal, entiendo yo, en el sentido de que esto, la verdad es que lo que se está buscando es un financiamiento para la deuda o el gasto corriente, ¿no? Lo que estoy diciendo, no, vamos a ver, lo que estoy diciendo es que no se limita al problema financiero. No estoy negando que la reforma ayuda a la finanza del gobierno, pero estoy dando otros aspectos que no lo quieren tocar para quedarse en lo fiscal. Porque yo no he visto a Arena diciendo, por ejemplo, sí me parece bien que bajen la comisión de las AFP. Eso no existe en la reforma. Para Arena, por ejemplo. Y sí se va a bajar la comisión a 14.6. Eso le conviene a la gente. Se va a incorporar 200.000 personas nuevas. Eso amplía la cobertura de 25% de la PEA a 31%. Sigue siendo pequeña, pero ahí hay un esfuerzo. También las personas que llegan a la edad de jubilación hoy y que no tienen los 25 años de cotización, las AFP le devuelven el dinero. La reforma incluye que puede retirar ese dinero en 10 años para mantener la seguridad social. Fíjate todo lo que yo estoy diciendo que no tiene nada que ver con lo financiero. Y las pensiones van a ser mejores. Puedo poner algunos ejemplos. Cuando digo mejores no quiero decir que vayan a ser dignas, porque en el país el 80% de las pensiones no son dignas porque los salarios son bajos. Pero una mujer que se jubila hoy con un salario de $500, si se jubilara hoy de una AFP, en este momento que yo estoy hablando, la pensión que le va a salir es el 37%, $185, y se le acaba en 5 años. Al pasarla al fondo público, le va a salir una pensión de 207. Estamos hablando de $21, $22 más. Pero dicen algunos, eso sí, a futuro el gobierno tiene plata para pagar. No, porque eso va a salir del fondo de cotización. Eso no sale del gobierno central. Estoy hablando porque se va a correr al fondo público a todas las personas que ganan 2 salarios mínimos para abajo. Aquí van a cotizar.
Y quienes ganen más van a cotizar por 2 salarios mínimos aquí, por el resto en la AFP. Aquí va a haber dinero para pagar pensión. ¿Cuál es la diferencia? Que eso se está haciendo hoy. Una mujer que hoy gana $500 y está cotizando, de su dinero se está pagando la pensión de los jubilados del Seguro Social y del INPE. Ya se está haciendo eso. A mí me sorprendió ayer, por ejemplo, un comunicado de la ASI que decía que el gobierno quiere utilizar este dinero de su ahorro para pagar la pensión del jubilado del Seguro Social y del INPE. Pero eso se está haciendo desde el 2006, Romeo. Si tú confías, si tú cotizas en Confía, de tu dinero se está pagando desde el 2006 la pensión del jubilado del Seguro Social. Hoy se pagaría, pero no pasa como deuda al gobierno. A ver, César, quiero escuchar algunas opiniones también de Rafael sobre esto que se está planteando, ¿no? Porque el debate lo estamos centrando sobre si es un problema fiscal o si es un problema de cómo enfrentar la deuda del sistema de pensiones a futuro. A ver, mira. ¿Qué dice César? Perdón, Rafael, solo para terminar, que dice César, no niego que esto ayuda de alguna manera a las finanzas del gobierno, pero no es todo, ¿no? Se trata de desviar el debate y hablar del tema fiscal nada más. A ver, tú puedes hacer una reforma como la que ha presentado el gobierno, donde lo sustantivo es lo fiscal que te he comentado, que es de llevarse los títulos y ya no pagar esa deuda con todos los afiliados del nuevo sistema que administran las AFP. Eso es lo sustantivo, los más de 4.800 millones de dólares que te llevarías. Claro, venís y le pones algunos adornos. Ejemplo, de lo de la comisión. La comisión aquí se viene bajando casi desde que arrancó el sistema. Partió con 3,5, se bajó después a 3, se bajó a 2,7. Pero eso es bueno para el cotizante. Totalmente correcto, pero lo que te quiero decir es que eso se ha venido bajando en el tiempo, 1. Y 2, si ahora está a un nivel y está alto, esa es decisión de los diputados que votaron por ese nivel, el último. Que lo quieren bajar ahora, está bien, pero lo podés hacer y lo deberían de hacer, pero no tenés que tocar todo el resto. El otro tema que César dice de que lleva un tema de evolución, sí, pero lleva un tema de evolución en el cual perjudicas a los trabajadores. ¿De qué manera? Como ahora, el gobierno es el que lo va a pagar en el fondo común, dice, a ver, toda la gente que ha ahorrado en el sistema actual, tú estás ahorrando y el rendimiento se suma. Al final te sale un saldo que por la tasa capitalizada crece y te dan todo el saldo. En la devolución cuando no logras el tiempo o los requisitos de pensión. Pero viene el gobierno y dice, no, hoy en devolución lo que yo le voy a dar es nada más el 10%, que es lo que él cotiza a la cuenta como ahorro. Y el rendimiento, nada, 0. ¿Y cómo? Mi dinero que estuvo ahí 25 años, 20 años, cotizándose, mi rendimiento que me van a dar es 0. ¿Por qué? Porque así está en la ley, en la reforma. O sea, lo que ha ganado, por decirlo de Sí, esa manera. todo el rendimiento de los 20, 25 años, lo que el gobierno le va a reconocer es 0. Solo le va a dar el 10% de la cotización. ¿Es cierto eso? Vamos a ver, ¿Así es está que el planteado rendimiento, eso? Así está en el es que el proyecto. rendimiento no existe. Es que aquí hay demasiado mito con esto. Mira, cuando a Rafael le llega la cuenta de la AFP, a él le ponen ahí un rendimiento y él cree que su dinero es más alto, porque él no calcula que en 17 años le han quitado de comisión el 20%. No. El dinero que la gente tiene. Eso es, independientemente de eso. Perdón, el dinero que la gente tiene no tiene rendimientos, porque la comisión que cobra la AFP supera los intereses de los préstamos de ese dinero. Arrancaron con una comisión de 35%. El promedio ha sido de 20%. Ahorita está en 17 y se va a bajar a 14,6. Pero 14,6 supera por mucho la tasa de interés del préstamo de tu dinero ahí. ¿Cuánto le está pagando el gobierno por eso? 3.5. ¿Cómo lo dejó Arena? En 3. Es decir, ¿hay rendimiento o no hay rendimiento o es muy poco el No, rendimiento? la gente no tiene rendimiento. Porque cuando se manda el estado de cuenta, sí dice ahí rendimiento de sus pensiones. En estos días vi yo vi una entrevista de un asesor del FMLN, de Julián Salinas, que decía, él hizo su cálculo, que a él le están diciendo que tiene $4,000, pero le han quitado 10,000. Es decir, tiene menos dinero. No existe el rendimiento en términos de la capitalización individual, porque la comisión supera los intereses de los préstamos de ese La comisión que cobra la AFP por administrar esos fondos. Te quitan el 17 y el resto del dinero lo prestan a 3.5. Eso es mentira, ni existe la capitalización individual. No. Eso no existe porque el dinero tuyo se está prestando. ¿Cómo lo explicas? No, mira, César está mezclando y confundiendo, y te explico por qué. La cotización tiene dos componentes. Una parte que es para administrar la cuenta, ¿verdad? Y otra parte que es directo al ahorro. Lo que se va directo al ahorro,
a la cuenta de la persona, se invierte todos los meses y eso genera un rendimiento. ¿En qué se invierte? En títulos valores. Entiendo que ha sido un poco la queja también de las AFPs. Mire, no tenemos margen de invertir, sí. ¿no? No Nos permite ¿y eso la ley. ¿Por qué? Porque la ley le dice, no, mire, de esto obligadamente compra estos títulos, ¿ok? ¿Qué es para qué? Para financiar las obligaciones de los institutos viejos. Porque invierte, pero el rendimiento es muy bajo, eso está claro. Sí, pero hay rendimiento, y César dice que no. Eso es uno. Es que dice comparado también, tomando en cuenta la comisión que cobra, dice, por administrar, es que entonces ahí es efímero, digamos, ese rendimiento comparado con lo que te cobran. Es decir, ahí hay un tema, Rafael, que también está manejado 10 mal. 10 pesos, ¿no? 5, 4 o 8 se los das a ellos pero y los otros 2 te quedan a ti. Hay un tema que Así lo entiendo yo, como le explica es impreciso y que está mal manejado por lo siguiente. Mira, tú cotizas un mes y te quitan la comisión. Pregunta, ¿es administrarte el mes o administrártelo por 25 años? Es por administrártelo todo el tiempo hasta que causes beneficios. ¿Y todo el tiempo va a tener gastos o no va a tener gastos? Sí tiene gastos, ¿cómo qué? Si yo lo estoy invirtiendo en bolsa, cada vez que compran títulos, se paga comisiones. ¿Quién las paga? ¿Las paga de los ahorros de los trabajadores? No, se paga de la misma comisión que le cobraste el primer mes, pero lo tenés que estar pagando cada vez que transes el título, y transan títulos distintos momentos. Entonces quiere decir que ese dinero tiene efectos de costos en el tiempo. Claro, lo otro es, y solo me van a cobrar gastos administrativos por habérmelo recibido el primer mes y después no hace nada de la AFP. Claro que hace actividades como que todos los meses me registra cotizaciones, todos los meses hace otros gastos de información y manejo, y cuando yo me jubile me va a tener que estar administrando la pensión. Entonces es un tema de manejo de dinero, flujos de información y de atención a las personas, no un mes, es todo el periodo que cotiza y después en jubilación. Pero es cierto eso que de los $10, para poner el ejemplo, 8 van para ellos y el 2 van para ti. Es decir, que el costo de la comisión es mucho más alto que el beneficio que te rinde. No, por lo siguiente, el rendimiento es geométrico. Y la comisión es una tasa flat del primer flujo del primer mes. Y el rendimiento va creciendo en el periodo de cotización. Y es crecimiento geométrico, porque es capitalización. Entonces estás manejando comisión flat de un mes contra rendimientos progresivos geométricos en flujos de 20, 25 años. Okay. No son comparables. Bueno, César, estas son algunas de las diferencias, supongo yo, puntos de debate que están ahí planteadas en el sistema de reforma, ¿no? Se quiere centrar el tema en lo fiscal como si fuera negativo. Además, no es negativo. Nosotros necesitamos, como país, la población, el gobierno, que el gobierno detenga su endeudamiento con las AFP. Eso es negativo, porque asfixia las finanzas públicas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la reforma del año 98, la de reforma del 96, pero que inició en el 98, llevó a la quiebra a 2 instituciones públicas y le cargó al gobierno central el pago de pensiones. Esto fue lo que se hizo, quebrar al Seguro Social y al INPE y trasladarle al Ministerio de Hacienda el pago de pensiones. Y se viene pagando con deuda, en el gobierno de Flores con bono, en el de Saca la primera mitad con bono, y desde entonces, por decisión de Arena, se decidió, y yo insisto en esto, porque uno se sorprende cuando oye los comunicados, lee los comunicados de las gremiales empresariales que apoyaron lo que voy a decir ahorita. En el año 2006, el gobierno de Arena, con los votos de los diputados de Arena y del PCN, solamente, creo que el PDC no dio los votos en esa época, el Frente tampoco, decidieron que las AFP le tienen que prestar al gobierno central para pagar pensiones del sistema público. Y decidieron una tasa de interés internacional más 0,75 que se desplomó. Y hoy el gobierno le paga por eso 3.5 cuando la comisión es 17. Es un desastre. Entonces endeuda al gobierno y afecta a la gente. Acaban de aprobar subir los intereses, van a llegar a 5.25 en unos años. Eso sigue siendo bajito. Bien, entonces que el gobierno detenga su endeudamiento y que de un fondo solidario se pague la pensión de la gente jubilada del Seguro Social y del INPE, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que ayude la finanza pública? Si el gobierno sigue con esa deuda y llega a deberle a las AFP 6.000 millones, entonces esto va a ser insostenible, no va a haber pensión para nadie. Incluso para el gobierno que venga. Para el gobierno, es que el problema no lo va a tener este gobierno. Este gobierno está tomando una decisión valiente.
porque las AFP están obligadas a comprar los certificados de inversión, se van a pagar las pensiones, pero el endeudamiento va a ser muy grande y el peso sobre la finanza pública peor. Entonces, eso no es malo, que haya una búsqueda de solución a ese problema, pero yo insisto en que la reforma va más allá. Mejora claro, las pensiones. Es que César, el punto es que la búsqueda de la solución al problema es importante, ¿no? Claro. Pero lo que dicen los detractores de estas reformas, mira, lo que pasa es que no se está buscando un problema para el sistema de pensiones, sino que se está buscando un problema para la situación insostenible, dicen, fiscal del país. Pero ¿qué quiere decir el problema de pensiones? El problema de pensiones tiene dos dimensiones, la dimensión financiera y la dimensión humana. ¿Cuál es la humana? Pensiones de miseria y baja cobertura. Que por cierto, cuando surgieron las AFP se dijo que iba a haber pensiones dignas. No las hay y no las habrá. Y no la habrá con esta reforma, porque para eso necesitamos mejores salarios en el país. Tú no puedes tener una pensión digna en un país donde el salario promedio está en $298. Ese es el salario promedio y en la mujer está en 270. Eso no se resuelve con una reforma del sistema de pensiones. Bien, entonces es muy difícil lo de la pensión digna. Y la cobertura tiene que ver con un problema del mercado laboral, no con una reforma del sistema de pensiones. En un país con tanta informalidad, ¿cómo vas a tener una cobertura amplia? ¿Cómo lo resuelve una reforma de pensiones? Que por cierto, la cobertura se va a ampliar porque hay un ingrediente aquí, y es que se va a tratar de que la gente que hoy le descuenta para el Seguro Social y no para la AFP, se le descuente para las AFP, que son 200.000. O sea, habría una ampliación de la cobertura, pero el problema humano continuaría. Ahora pasemos al financiero. Bueno, también mejora un poquito la pensión, porque se baja la comisión de las AFP, insisto en esto, y porque los 207 sobre las personas que ganan de 503 para abajo es superior a lo que se le saldría hoy. Ninguna persona con un salario de $500 y se jubila le salen 207. Ninguna. Una persona con un salario de 300, ¿sabe cuál es la pensión que le saldría? Si es un hombre, $120. Entonces va a mejorar un poquito esto. No se limita a lo financiero. Y el otro problema es el financiero. Entonces el financiero también hay que buscarle una salida. Si apunta por ahí es bueno. Yo lo veo bien que lo enfrente. Lo que sí es cierto, Rafael, es que cuando se estableció, se aprobó este sistema de pensiones, ¿no? Sí se habló de pensiones dignas, sí, ciertamente, y eso de verdad la gente no lo tiene en este momento. O sea, no tiene todo lo que se habló de la rentabilidad, los beneficios que iba a tener este sistema privatizado de pensiones, pues la gente de verdad no lo está percibiendo. Yo quisiera escuchar desde tu punto de vista cuáles son las razones por las que según las personas, ¿no?, los salvadoreños no han tenido esta rentabilidad, o por qué dicen las AFPs que no han podido hacerle llegar la rentabilidad que le prometieron a los salvadoreños. Ahí tiene que haber varias cosas. Uno es si la rentabilidad que se ha obtenido dejándole la libertad de administración es la expectativa que se vendió o no. Porque aquí lo que ha ocurrido es que le dejas las reglas, pero después le empiezas a meter limitaciones al marco de inversión. Y le dices, primero llévate el 30% obligado a un título de gobierno. Llega el FMLN y dice, no, va a ser 50, porque eso fue lo que se licitó, pero le aprobaron 45 de toda esa plata que me la vas a comprar obligado a estos títulos. Y esos títulos comienzan con una tasa de 6% y caen a 1.1, 1.2. Entonces, imagínate que el 45% de la inversión se vaya a títulos de 1.1, 1.2, ¿qué rendimiento me vas a dar global? Pero tenés un 55% de margen de inversión en otros rubros. Pero aunque ese otro me rinda 6, 7, 8%, si ya tenés esa carga del 45%, que me jale a 1.1, el promedio me lo va a bajar. ¿Y de cuánto ha sido el rendimiento de este 55%? En algunos años han dado entre 6 y 9%. Estoy hablando del 2000 para acá. Que, insisto, no se ha traducido aún así en beneficio para el cotizante. Aún así, con esa mochila te logra sacar uno, para un grupo, digamos, de cierto nivel que ha estado como cotizando de manera regular, porque ese es otro problema, que la gente no cotiza regular. Para el que ha estado cotizando regular, el rendimiento, como es capitalización, ahí sí supera el 60%. Bueno, vamos a hacer una pausa. Les leo algunas palabras de Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADES. César dice lo siguiente: se trata de una reforma en consulta que no resuelve los problemas del sistema previsional
que viola los derechos, dice el presidente de FUSADES, de propiedad de los trabajadores y que causará daños permanentes e irreversibles, según su análisis, al sistema de pensiones. De hecho, sostiene que al pasar al Estado la obligación de pagar las pensiones del 70% de los trabajadores, se impactaría negativamente a las finanzas públicas y se aumentará a futuro el déficit fiscal del país. Ese es el planteamiento, digamos, principal de la crítica que hace el presidente de FUSADES a estas reformas que se pretenden impulsar. Volvemos. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. César, te leo nuevamente estos párrafos que son importantes. Luego vamos a hablar de lo que podría venir, ¿no? Porque algunos ya adelantan que, y así creo que es, ¿no, Rafael? Hay gente que ya está, ya tienen no ha sido aprobado, digamos, esta reforma al sistema de pensiones y están ahí en la entrada ya de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se declare inconstitucional el sistema de pensiones o las reformas al sistema. Pero déjame escuchar la opinión de César respecto a este tema, lo que decía el presidente de FUSADES, que se trata de una reforma inconsulta que no resuelve los problemas del sistema previsional, que viola los derechos de la propiedad de los trabajadores y que causará daños permanentes e irreversibles, dice. De hecho, afirma el presidente de FUSADES que el pasar al Estado la obligación de pagar las pensiones al 70% de los trabajadores se impactará negativamente en las finanzas públicas y se aumentará a futuro el déficit fiscal del país. Es decir, que aún así no resolvería, según su análisis, el problema fiscal del país si ese fuera el propósito. Bueno, vamos a ver sobre lo primero, si es inconsulta. Lo primero es que el FMLN planteó en su programa de gobierno, cuando Sánchez Serén era candidato a la presidencia, la creación de un sistema mixto. Bien, eso se le ofreció en el programa, eso está escrito. El pueblo votó y el FMLN ganó las elecciones. Bien, hay un respaldo. Se plasma en el plan quinquenal y ahora se cumple la promesa de campaña. ¿Cuál es? Diseñar ese sistema. Se ha llevado a la Asamblea, en la Asamblea se ha opinado, ahí ha llegado FUSADES a decir que se suba la edad de jubilación, ha llegado la ANEA a decir que se suba la edad de jubilación y las cotizaciones, ha llegado FUNDE a opinar, ha llegado sindicatos, ha llegado las AFP, los representantes de la AFP, ha habido un debate en la Asamblea y ahora hay un foro público y se ha opinado, bueno, ¿cuántas veces hemos estado, Rafael Lemus y yo en la televisión, para mencionar solo dos personas, que ha opinado un montón de gente sobre este tema? Todos los días hay economistas hablando y empresarios. Entonces se ha discutido el tema. Primera afirmación incorrecta del señor Simán. Eso no se hizo así cuando se privatizó el sistema. Segundo, son tantas cosas, voy a referirme a la parte financiera. Decir que el gobierno va a pagar el 70% es un error. Y que va a impactar en la finanza pública. Vamos a ver, es un error doble. Lo primero es que el gobierno está pagando hoy, las pensiones de 98.000 personas jubiladas del Seguro Social y del INPEC, porque en esas instituciones hay 10.000 cotizantes y 98.000 jubilados. Entonces, desde el 2001, ante esa situación, el Ministerio de Hacienda tiene que pagar las pensiones, porque dos instituciones públicas autónomas que eran autosostenibles porque tenían 6 cotizantes por un jubilado y reserva técnica por 338 millones, las quebraron y le trasladaron un problema de una institución pública, autónoma, financiera, a el gobierno central. Entonces, desde el 2001 el gobierno lo está pagando, señor Simán, solo que Paco Flores la pagó con bonos, 611 millones, SACA con bonos, 600 millones, y luego el fideicomiso aprobado por SACA y Arena y el PCN, 1.200 millones, más 2.000 en el gobierno de Funes y este gobierno. Bien, ¿qué tiene eso de nuevo? Está pagando el 83% de la pensión el gobierno, y el gobierno no debería pagar pensiones. ¿Quién debería pagar el salario de los empleados de la GEO? Con perdón, esto es importante aclararlo, porque hay una confusión entre gobierno, el sector público. El gobierno no debería de pagar pensiones. No, el sector público se divide en 3. Gobierno central, el presupuesto es el de Hacienda. Las instituciones públicas financieras del Estado, que son autónomas, Banco Central, Banco de Fomento, Banco Hipotecario, Seguro Social, INPE, etcétera. Y las no financieras, como la GEO, la CEL. Bien, el funcionamiento de la GEO tiene que pagar salario a su personal. ¿El dinero debe salir de Hacienda? No, ese es otro presupuesto.
La AGEO tiene que funcionar con su presupuesto. El Banco de Fomento con su presupuesto. El Seguro Social debería funcionar con su presupuesto. Y pagar de ahí. Y pagar pensiones con los ahorros de los cotizantes. ¿Qué fue lo que hizo Arena? Que le quitó... Como en su momento fue el ITFA, entiendo, ¿no? Sí, exacto, sí, pero me quiero quedar en estas dos porque ahí hay otra problemática. ¿Qué fue lo que hizo Arena? Decirle al Seguro Social y al INPE, ustedes se quedan con los jubilados y pasamos los cotizantes a las AFP. 3 años después no tienen un centavo y tiene una relación cotizante-jubilado de un cotizante por 4 jubilados. Entonces surge un problema para el gobierno central. Lo sabían, porque cuando aprobaron la ley, establecieron que había que crear un fondo equivalente al 1.5% del presupuesto para cuando quebrara el Seguro Social y el INPE, y no lo crearon. Entonces esto no es nuevo. ¿Cuál es la diferencia que está buscando el gobierno? El gobierno no es que va a pagar pensión, la pensión la paga el Instituto Nacional de Pensiones, que es una institución pública, financiera. De ahí va a salir el dinero, administrado por la AFP, por cierto. De ahí va a salir el dinero para pagar las pensiones. Comprendo ese punto. A ver, por eso es que se dice, Rafael, que se le dejó el hueso al sector, digamos, del Seguro Social y se le pasó la carne a las AFP, ¿no? Cuando dice, mire, ustedes se quedan con los jubilados, es decir, solo pagando sin recibir ingresos, y las AFPs reciben a los cotizantes, los que estaban cotizando en ese momento. Pero bueno, quiero escuchar en términos generales tu opinión respecto a este tema, porque comprendo ese punto, y no sé si nuestros amigos televidentes lo comprenden cuando dice César, mire, el gobierno no debería estar pagando las cotizaciones, debería estarlo pagando el Seguro Social. Las pensiones. Las pensiones, debería estarlo pagando el Seguro Social porque es un ente, de alguna manera, digamos, que recibía sus propios ingresos, ¿verdad? Y él ponía, por ejemplo, el caso de la AGEO, ¿no? Como sus mismas finanzas deberían de ser suficientes para sostener esta situación. Okay. Y después se le pasó esta obligación al gobierno. Repito solo un comentario de la opinión general que tú leíste de Miguel Ángel Simán, de FUSADES. Ahí hay un elemento que es bien importante y es el tema de la propiedad de la cuenta, que es el pilar de los argumentos de inconstitucionalidad de la reforma que está impulsando el gobierno, en el sentido que va a agarrar el ahorro de los trabajadores y se lo va a llevar a un fondo común a favor del Estado, porque incluso así dice el texto del proyecto de ley. Entonces, ese hecho de tomarle el ahorro a los trabajadores y llevárselo a un fondo común y que pierdan la propiedad, la titularidad y el dominio, eso es el pilar de los argumentos de inconstitucional. Entonces, es un tema bien importante. Otra idea que él dice es, miren, pero al hacer esto, en realidad no resuelven el problema fiscal y las obligaciones del gobierno aumentan, es decir, la deuda le va a crecer. Eso lo ha incluso afirmado y está en un documento de diagnóstico de las instituciones del Banco Central, de Hacienda. Claro, la deuda le crece pero tiene más ingresos, porque recibe cotizaciones. Sí, pero el tema es el siguiente. Se supone que estás haciendo esto para que al gobierno le salga menos, pero resulta que le sale menos por los flujos que tú dices los primeros 2, 3 años, pero después la deuda le crece. De hecho, las gráficas que muestra el gobierno es que la deuda después se hace explosiva. Tira una línea así y se hace explosiva, no tiene límite. Mientras que la actual, la deuda crece, hace una joroba y baja, porque es en los sistemas de los institutos. En medida que esa población va cobrando pensiones y empieza a extinguirse los derechos porque fallecen, ya no hay pagos de pensiones. O los hijos de ellos terminan el periodo que pueden recibir, empiezan a salir del sistema. Volvamos a tu pregunta. Si tiene que pagar o no el gobierno. Claro que tiene que pagar. ¿Y por qué? Porque está garantizado por ley de que iba a cubrir esos beneficios. ¿Y bueno, ahora sí, no, tiene que pagar. Incluso antes también. Pero anteriormente dice, el seguro tendría que resolver sus propios problemas por ser un ente semiautónomo o autónomo. Es que mira, aquí hay un tema. Son creados los institutos por ley y son institutos públicos que son parte del Ejecutivo. Y el tema es que por ley tú le definiste la cotización. Por ejemplo, en el Seguro Social era 3,5 y podías levantar beneficios de pensión del 50% con 15 años. Si trabajabas más tiempo, podrías terminar reclamando hasta el 80% de tu salario del promedio de los últimos 3 años, hasta el 80% con haber cotizado 3,5. Y con 3,5, ¿cuánta plata reúno? Mira, en 3,5 en un año, logra reunir en 10 meses 35% de un salario, más los otros 2 meses son 7%, o sea, 42% de un salario puede reunir en un año. En 10 años, 4.2. En 30 años, un año. ¿Te fijas? Entonces puede reunir el ahorro de un año
pero tienes que pagarle por 25. ¿Ese hoyo qué es? Es el costo fiscal, es el actuarial, es la deuda que quedó ahí. Y esa deuda, ¿qué pasaba si tú decías, sigamos con esto? ¿Qué es lo que le ha ocurrido al IDFA? No hiciste nada, lo dejaste correr. ¿En qué termina esto? En que se acaba el ahorro, tienes que ver también se si acaban hubo las reservas. una mala o buena administración, tiene que ver también con esto. Porque, Romeo. Solo Rafael, solo para poner un ejemplo, ¿no? El caso de ANDA, por ejemplo, el caso de ANDA es una institución autónoma. Sí. La autonomía también significa presupuesto autónomo o manejo de finanzas autónomas. Romeo, y por lo tanto sí la responsabilidad de que diferencias. funcione financieramente bien, eso es ANDA como tal y la Junta Directiva. Pero tiene sus diferencias. Ajá. Porque una cosa es administrar la operación de una empresa, pero este es un fondo donde tú estás ahorrando claro. Y luego te reclaman pensión. Pero si lo que tú ahorras es en proporción muy pequeño a lo que reclamas de beneficio, estás sacando más de lo que metes por persona. ¿Y era el caso del seguro en su momento? Y del seguro del INPET y del IDFA. Y por ejemplo, del IDFA nunca hablamos. Pero mira, ¿cuál es la pensión del IDFA? El 100% del salario. ¿Y cuánto cotizan? Cotizan como 12, 14%. Sí. Eso no se puede pagar. Que ayer y hablaba... lo mismo es en aquellos institutos con 3,5, levantar 80%. Eso no es pagable. Ayer hablaba Rafael precisamente con el general Otto Romero, que es exministro de la Defensa, y te explico lo que me decía respecto al tema de solo una cosa que creo que es importante. ¿Qué hubiese pasado si esos institutos los dejamos caminar y no se hace la reforma del 96? Porque hoy el problema es que hay una deuda de un poquito menos del 100% del PIB. Si no haces eso, ese hoyo hubiera seguido creciendo y hoy sería más del 200% el tamaño de ese hoyo. Ok. No, y él decía, mire, el problema del IDFA es que después de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad?, se hicieron los soldados, dice él, se volvieron profesionales. Ya no teníamos soldados de bajo sueldo, por ejemplo, ¿no?, de baja cuantía, de baja paga. Entonces se le dio de baja una gran cantidad de soldados y por lo tanto ahí dejó de percibir el IDFA buena cantidad de fondos a través de las retenciones y se les tuvo que hacer frente a sus obligaciones a estos soldados que se les dio de baja. Y si el soldado moría, por ejemplo, pues la renta o la pensión le pasa al familiar. Entonces, el problema es que los gobiernos, después de la firma de los acuerdos de paz, nunca le pusieron atención a eso y es, de alguna manera, es una mala administración o no haber visto a tiempo el problema del IDFA. Eso, entre otras cosas, contribuyó a la quiebra del IDFA. Es la forma como lo explica el general, ¿no? Tiene razón, pero es una explicación incompleta por lo siguiente. La guerra hizo crecer los cotizantes. Así es. Pero esos igual después te iban a reclamar pensión. Y en el tiempo ya no necesitabas tantos efectivos, igual por necesidades de manejo tenías que reducir ese número de efectivos después de la guerra. Y cumplir con sus obligaciones tradicionales. Lo único que se hizo fue como adelantar ese problema en el tiempo. Lo acercaste en el tiempo, porque les diste de baja batallones completos. Pero entonces el problema te iba a salir más adelante. Lo único que se hizo fue acercarlo. Pero el desenlace iba a ser el mismo. ¿Y por qué? Porque cotizan poquito y se llevan el 100% de sus salarios. Eso es insostenible. Ok. Bueno, a ver, César, sí. Escuchamos. Mira, es importante... Quiero aclarar 4 cosas. Ok, porque luego vamos a hablar sobre cuáles son los caminos que le quedan a esto, ¿no? Si es aprobado en la Asamblea Legislativa, pues lógicamente va a ir hasta la Sala de lo Constitucional y lo más probable es que inmediatamente se declare inconstitucional esto y al gobierno le puede quedar, por eso decía, 2 caminos. Uno es que se acepte este reforma al sistema de pensiones y lo otro es, bueno, mire, necesitamos ver de dónde sacamos plata y viene probablemente impuestos. A ver, ¿qué querías aclarar tú? Bueno, vamos a aclarar lo siguiente. No se puede agravar la situación financiera del gobierno con esta reforma. Quiero hablar de los rendimientos también. No se puede agravar por lo siguiente. Hoy el gobierno le está pidiendo a las AFP alrededor de 550 millones, por ahí anda, 600 millones, para pagar pensiones de personas jubiladas del sistema antiguo. Al crear el Fondo Solidario, donde va a cotizar todas las personas que tienen menos de 2 salarios mínimos y los que ganen más, pero hasta 2 salarios mínimos, cotizarían aquí, y el excedente en el fondo privado. De este fondo sale el dinero para pagar la pensión de la gente jubilada del Seguro Social y el INPE sin tener que ir como préstamo al gobierno. No va a ser totalmente sostenible desde el inicio, va a depender de si se meten los 200.000.
cotizantes nuevos, y va a depender de la creación de empleo formal. Eso es correcto. Pero el gobierno comienza a frenar su endeudamiento con las AFP, porque hoy se hace lo mismo. Las pensiones de los jubilados del Seguro Social se pagan con dinero de las AFP. Solo que antes de llegar como pensión a esa persona, pasa como deuda del gobierno. Y ya el gobierno debe 3.600. Y va a cerrar este año no sé con cuánto. Entonces, ¿cómo es que se va a agravar? Es al revés, se comienza a detener el endeudamiento. Segundo, el Seguro Social y el INPE no estaban quebrados en el 98. Nosotros no aceptamos esa tesis. Tenían 6 cotizantes por un jubilado y tenían $338.000 de reservas técnicas. ¿Quién lo quiebra? Lo quiebra la privatización porque le mueve los cotizantes a las AFP y le deja las obligaciones. ¿Y quién asume el pago de las pensiones? El gobierno central. Ahí es donde comienza la crisis. En el año 2001, el gobierno central tiene que pagar pensiones de gente jubilada del Seguro Social y del INPE como si tuviera que pagar el salario de los empleados de la AGEO, porque quiebren a la AGEO, por una decisión quiebran a la AGEO y le tiran el problema a Hacienda. Arena quebró al Seguro Social y al INPE en el tema de pensión y le tiró la responsabilidad a Hacienda. Y eso provocó endeudamiento y endeudamiento con las AFP, primero con Boni y con AFP. Bien, ahí es donde viene el problema. Eso es lo que se quiere detener, hasta donde se pueda, porque todavía parece que el fideicomiso va a continuar unos años, pero ya no serían 600 millones, sería menos, y va a depender de que se amplíe la base. Tercero, los rendimientos. Yo no quería dejar pasar lo siguiente. En el año 2001 aquí comenzó la dolarización, y la tasa de interés que estaba en 13 en el año 2000, tu dinero lo prestaban a 13 las AFP en el año 2000, y en el 2001 comenzó a bajar la tasa de interés hasta llegar a 6 en el 2006 y a 3 en el 2008, bajo el gobierno de Arena. Entonces, ¿y había alguna explicación o hubo alguna explicación? La dolarización, que no la estoy juzgando, porque ese es otro tema, pero provocó una tasa de interés, una baja de los intereses bancarios, porque eliminaron el riesgo cambiario. Eso fue una de las promesas de la dolarización, que se cumplió, aunque los intereses venían bajando. Entonces tus rendimientos cayeron. Bueno, no hay rendimiento, me refiero a los intereses de los préstamos de tu dinero. A 6% en el 2006. Surge el fideicomiso y se aprueba una tasa de interés, la LIBOR más 0,75. ¿Qué pasa con la LIBOR? Se desploma en el 8 y la tasa de interés es 3, con inflación de 5. Inflación de 5 menos 2. Tu dinero pasó de 3 a menos 2, porque la tasa de interés fue 5. Gobernaba Arena, no cambiaron la fórmula y se fueron en el 2009, en mayo, en junio del 2009, y no tuvieron valentía de cambiar la fórmula, hasta que la sala pidió que se cambiara. Y ahora se está cambiando, ya se adoptó otra medida. Pero ¿cuánto se va a pagar? 3.5, 3.7, 3.9, ¿y cuánto quitan las AFP? 17. Y llegaban a quitar 36. Entonces, ¿qué rendimiento puede haber? ¿Qué pensión digna puede haber? Y el tema de los salarios. En ese marco, las AFP se han ganado 298 millones y las empresas de seguro más de 200. ¿De quién es ese dinero? Ese dinero es de la cotización de la gente. Si una empresa pública hubiera administrado ese dinero sin ganancia, solo cubriendo el gasto administrativo, sin ganancia, hubieran 500 y pico de millones de la gente. Que prestado... ¿Eso es parte de la propuesta de la reforma? No, me estoy refiriendo a todo el problema de los rendimientos. Me estoy refiriendo, porque las AFP van a seguir existiendo. Todavía van a manejar un fondo. Para mí no debería haber AFP, esa es mi opinión personal, no estoy diciendo la del gobierno. Para mí los fondos de pensiones los debe administrar el Estado sin ganancia. ¿Para ti el gobierno tiene la capacidad para manejar el Estado, en el mundo entero lo que hay es sistema público. Las AFP no existen en muchos sitios. Y en algunos países donde habían ya no hay. El Estado puede decirte, Romeo, yo te administro tu dinero y te quito el 4%. La AFP te dice, Romeo, te administro el dinero y te quito el 17%. Porque tengo que sacar una ganancia. Y tengo que sacar una ganancia para la empresa de seguro cuyo dueño es el dueño de la AFP. Es una aberración este asunto. No, mira, hay que decir varias cosas. Lo primero es qué está pasando en el mundo. El gobierno lo que quiere hacer es una reforma para regresarnos al sistema de reparto. Los sistemas de reparto se crearon en Europa en el siglo pasado y todo el mundo copió ese modelo de beneficio social. De reparto o de solidaridad se llamaba también. Es lo mismo, pero ya vamos a llegar a este. El tema es que esos sistemas de reparto, todos cotizan a un fondo común, cotizas poquito y te llevas mucha pensión. Los primeros se llevan dinero, los últimos se quedan sin nada. Ese es el caso de los institutos, es el caso del IDFA y de muchas partes del mundo. ¿Pero por qué, Rafael, si siempre hay nuevos cotizantes que van dinamizando porque la proporción
de lo que tú aportas es muy bajo en relación a lo que retiras de beneficios. Ya te hice el cálculo, cuando el ISS 3,5, cotizando por 30 años, podías llegar a reunir para pagar 1 o 2 años, y tenías que pagarle por 25 años la pensión. ¿Qué está haciendo Europa ante este problema? Está buscando soluciones de sistemas de reparto, combinando para irse, pero de reparto a mixtos, o de reparto a capitalización, o de repartos a un esquema nominativo. Pero no es como él lo pinta, que de capitalización te esté regresando a reparto. No, eso no existe. Eso no está. Incluso ni Chile lo ha hecho. Por más que pero lo tiene en debate Chile eso. Sí, pero solo una persona opinó que esa pudiera ser una solución. El resto de expertos dijeron que no. Entonces, que opine uno de 15 no es contundente. A ver, ¿y qué es lo perverso, Rafael, qué es lo perverso de que sea un sistema voy a lo solidario. Realmente voy a lo solidario porque están también las AFPs, digamos, funcionando? Es bien importante explicar lo solidario. Ok, supongamos que a partir de cero y vas a un sistema de reparto y decir, va, todos empecemos a trabajar acá y pongamos dinero y de aquí vamos a ir sacando la pensión para todos. Decís, bueno, mientras todos estamos ahorrando, los que ya son de mayor edad sacan la pensión y hay solidaridad de los jóvenes contra los demás menos jóvenes. Eso es lo solidario. De esa idea, digamos, en general, es como, bueno, ese es un modelo. Si es financiable en el tiempo y se puede sostener y no crece la deuda, uno pudiera evaluarlo. ¿Cuál es el problema de la situación ahora de El Salvador en la reforma? Que decís tú, me llevo casi 5,000 millones de dólares de deuda del gobierno ya que tiene y ya no la voy a pagar, y a cambio de qué asumo todos los compromisos de pasivos con esos que ya no tenía. ¿Y con cuántas personas? Más de 1 millón que han cotizado. ¿Cuánto me comprometo a pagarles? Pensión mínima. ¿Y qué le sale más caro al gobierno? Pagarle la pensión mínima versus llevarse esa obligación, ese flujo, le sale más caro al gobierno. Entonces los problemas de deuda del gobierno bajan o aumentan, aumentan. Y la solidaridad en este caso, ¿cuál es? Es una solidaridad sin dinero. ¿Y por qué es sin dinero? Porque me llevo papeles de deuda, pero el dinero ya lo gasté pagando pensiones del ISS y del INPEP. Y para el futuro, ¿qué voy a hacer? Sin dinero me comprometo a pagarles la pensión. Solidaridad sin dinero es lógico y financieramente razonable. No, ese es un salto al vacío. Yo no quiero para el país que eso ocurra, porque le vamos a decir, como hoy ocurre en el IFA, que andan llorando, suplicando que les paguen. Y la respuesta de César es, no, el gobierno que no pague, no tiene por qué pagar. No, mira. No debería por qué estar pagando. Eso hay que aclararlo, porque está diciendo que yo estoy haciendo un llamado a no pagar. Yo estoy diciendo que le trasladaron al gobierno. Pero tú lo has dicho, que para ti no deberían de pagar. Pero ojo, volvamos a las cosas concretas. ¿El IFA hay que pagar o no hay que pagar? Sí, hay que pagar. Claro. Claro que hay que pagar. Es más, Arena ha propuesto, saquemos ese problema y asegurémosle el financiamiento. Pero si ya tú lo metes enlatado con otras cosas y le pones una chonga de que esto es extraordinario, eso no tiene nada de extraordinario. Vamos a ver, César. No, pero es que Rafael debería ser un poquito menos extremista. Nosotros no estamos haciendo ningún llamado a que el gobierno no pague. El gobierno está pagando. Tú lo has dicho. Pagó el gobierno de Flores, pagó el de Saca, pagó el de Funes y está pagando el actual. Con deuda, con bono y con fideicomiso. Están pagando. Lo que yo digo es que eso es un problema para el gobierno creado por una privatización que quebró a 2 instituciones públicas que podían pagar las pensiones. Le trasladaron el problema a Hacienda. Claro que hay que pagarla, pero un sistema público, una institución pública debe ser autosostenible. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Quién la quebró? Arena, al crear las AFP y trasladar los cotizantes para allá y dejar aquí los jubilados. Lo he dicho 4 veces y lo voy a repetir porque no... Rafael está haciendo una confusión. Él está confundiendo gobierno central, sigue hablando de que el gobierno paga. Está confundiendo gobierno central con una institución pública financiera. El dinero de la gente no es del gobierno. El dinero que va al fondo de pensiones no es del gobierno, es dinero de la gente. Solo que se va a manejar bajo un esquema solidario como era antes el Seguro Social y el INPE.
no se le está confiscando a nadie. Y con ese dinero se pagaría la pensión de la gente jubilada. Las generaciones que están cotizando pagan la pensión de la generación que va de salida. Que lo administre un ente público no quiere decir que el dinero sea del gobierno o del Estado. Es un sistema de administración. El dinero de las AFP, ¿de quién es? El que tú tienes en la AFP. Es un dinero tuyo. La AFP te quita para sacar su ganancia y su gasto administrativo. Pero el resto que quede es tuyo. Solo que tú lo administras una empresa privada. Y aquí tú lo administraría el Estado. Pero el dinero sigue siendo de la gente. Okay. No. Bueno, aclaraciones antes de ir a la pausa. Vamos a ver. Una, y es que César dice que el sistema no estaba quebrado. Mira, la posición más importante es la que tiene el ministro de Hacienda sobre el tema. Él llegó a decir a la Comisión de Hacienda, y nos lo ha dicho en reuniones privadas, pero sobre todo en la Comisión de Hacienda, que el sistema público del ISS y INPEP estaba quebrado. Lo ha dicho en la Comisión de Hacienda. ¿Y por qué? Porque lo que tenía de reservas era como 340 millones de dólares y obligaciones, si lo evaluabas al 6%, más de 7.000. Si lo evaluabas al 3%, más de 11.000. Sí estaban quebrados los sistemas. Totalmente. Solo que, estaban quebrados precisamente por esta reforma que se hizo. Entiendo lo que dice. Eso es antes de la reforma. Antes de la reforma. Pasaron precisamente las AFPs. Ese es otro tema. Y es, antes de la reforma tú tenías reservas por 340 más o menos y obligaciones más de 11.000 se lo evaluabas al 3% de descuento. Claro, después cuando tú haces la reforma tenías dos opciones. No la hago, ese hoyo sigue creciendo en el tiempo. Si la hago, lo corto, ya no crece más. Y el tema es que si lo dejo caminar, ese hoyo se convierte en hoyo financiero, que es el problema que ocurrió. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, el camino que lleva esto, no sé si va a ser votado, creo que todavía no están muy afinadas las posiciones. Pero existe la posibilidad para algunos que mañana se pueda votar en la Asamblea Legislativa y esto iría inmediatamente a la Corte Suprema. La Corte Suprema, en un buen porcentaje, existe la posibilidad de que lo declare inconstitucional. Y entonces, ¿qué queda después de esto? ¿Cómo se solventa el problema? Porque el problema ahí está, ¿no? Y si la Corte detiene una reforma al sistema de pensiones, pues, mire, la verdad que el problema no es del gobierno, es de todos. De todos. Volvemos.